Creo que más de alguno de nosotros nos han dicho que tenemos un mal carácter, un pésimo carácter, o incluso que nos vamos a quedar solos si seguimos con ese mal carácter. Les aseguro que más de alguno nos han dicho eso. Y hemos aprendido que el carácter es simplemente la expresión de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. Es la forma en cómo nosotros materializamos todo lo que hay dentro de nosotros por medio de nuestra actitud, por medio de la forma de cómo reaccionamos con nosotros mismos, con nuestros amigos, con nuestra pareja, con nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, etc. Y la forma de entender nuestro carácter va más allá. Es más profundo realmente. Primero debemos de comprender que la forma en la que nosotros reaccionamos depende de algo que viene mucho más atrás y son de nuestras emociones. Nuestras emociones son instintivas, ¿sí? El miedo, ponernos alerta, ponernos triste, es algo instintivo. Simplemente pasa porque es la forma en la que reacciona nuestro cerebro. Luego de la emoción viene la racionalización de esa emoción y es ahí donde comienza el pensamiento. Nuestra mente viene y piensa y dice, me sentí de esta forma o mi emoción es esta porque me sentí así, porque pasó esto, porque sucedió lo otro, y luego de ese pensamiento se crea el sentimiento, ¿sí? Pasó esto, lo racionalizo de esta forma y me hace sentir de esta otra forma. Y cuando tenemos todo ese conjunto de cosas ya armadas, es cuando nosotros venimos y actuamos, es cuando nosotros mostramos lo que hay dentro y es la forma en la que nosotros nos relacionamos con las personas que están a nuestro alrededor. Lo importante de esto es que nosotros podamos reconocer qué es lo que estamos sintiendo, cuál es nuestra emoción, cuál es nuestro pensamiento y como consecuencia cuál es el sentimiento que estamos padeciendo en ese momento. El reconocerlo ante nosotros mismos nos va a ayudar a nosotros en el proceso de mejorar nuestro carácter, de mejorarnos con nosotros mismos y la forma en la que nosotros nos expresamos hacia los demás. Reconócelo. Reconoce qué es lo que está pasando por tu mente, ¿sí? Reconoce qué fue la emoción y luego reconoce cuál es el pensamiento que ha estado en tu cabeza, tin, 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 sin podértelo sacar. ¿Cuál es ese pensamiento que ha estado rondando y rondando y rondando y rondando tu cabeza? ¿Sí? Cuando te des cuenta que quizá ese pensamiento le dices demasiada larga y que por haberle dado tanta larga te estás sintiendo como te estás sintiendo, o que incluso ese pensamiento no tiene razón de ser y simplemente has estado imaginándote cosas que no son, es cuando entonces debe de venir la responsabilidad de lo que tú sientes. Miren, yo solía decir, es que tú me haces sentir en las discusiones, es que tú me hiciste sentir esto, es que tú me hiciste sentir de esta otra manera. Y me di cuenta que la única responsable de mis sentimientos soy yo misma. Yo no puedo decir que mi esposo fue el responsable de lo que yo siento, que mi mamá fue la responsable, o que fue mi hermana. No, lo que yo siento es algo que es mi responsabilidad. La otra persona dijo algo, hizo algo y creó una emoción en mí. Luego viene un pensamiento, pero el sentimiento que se crea en base a ese pensamiento es mi responsabilidad. La otra persona no me hizo sentir de ninguna forma, la otra persona actuó y yo decidí sentirme de esa forma. Yo pude haber decidido sentirme luego de una discusión con David, con mi esposo, triste, enojada o desinteresada, ¿sí? Por ejemplo. Pero es mi decisión cómo yo me siento, no es de David, ¿sí? No es de la tercera persona. Así que responsabilizarte de tus sentimientos es un paso más cerca para poder mejorar tu carácter, para poder mejorar tus relaciones familiares, tus relaciones con tus amigos, etc. Y por último es actuar. Actuar en base a que yo sé que esa emoción no tuvo fundamento y como lo sé, por medio de un pensamiento crítico y racional. ¿Sí? ¿Me debo de sentir así? ¿Realmente la otra persona me quería hacer sentir así con lo que me dijo? ¿O yo estoy exagerando? ¿O yo lo estoy viendo mal? ¿O simplemente porque me duele la cabeza estoy actuando como no debo? ¿O porque alguien en otra ocasión actuó así y me hizo este mal o esta maldad? Creo que esa persona también lo va a hacer y quizás nada que ver. Le di muchas largas a ese pensamiento. Estuve creando muchas conversaciones o muchos pleitos imaginarios y por eso terminé sintiéndome así. El actuar, el saber de tener un pensamiento a tiempo es lo que va a hacer la diferencia en que nosotros podamos tener un mejor carácter. El saber que ese pensamiento no tiene razón de ser y poder cortarlo. Miren, algo que yo siempre digo, y es que la mente es el campo de batalla de todos nosotros. Con quien tú luchas cada día es contigo mismo, desde que te levantas hasta que te acuestas. Y a veces hay días en que lo vamos a ganar y a veces hay días en que lo vamos a super mega perder. Pero mientras eso pasa, el poder trabajar en nosotros mismos nos va a ayudar a ir venciendo más continuamente, tener más victorias que derrotas. Y el actuar y el decir, no más este pensamiento, no vas a hacer un nido ni vas a hacer una casa en mi mente, yo corto ese pensamiento. Y luego también debemos de actuar.
Yo puedo decidir no seguir pensando en eso, pero luego también debo de actuar. ¿Cómo? ¿Cómo corto ese pensamiento? Realmente no es fácil. Cuando tienes algo acá metido, es muy difícil sacarlo de tu mente. Así que yo te invito a que hagas cosas prácticas. Te voy a decir algo que yo hago. Bueno, a mí me funcionó. Cuando tenía esos pensamientos que eran demasiados y volvían una y otra vez. Yo suelo decir en voz alta, mente, cállate. Y en serio, lo digo en voz alta, mente, ya cállate. Lo que estás diciendo no es ya mente suficiente. E inmediatamente me levanto, busco algo que hacer, cambio de actividad, leo un libro, me baño, comienzo a practicar con una amiga, lo que sea necesario para yo cortar ese pensamiento. Porque muchas veces dejamos que los pensamientos se queden tanto tiempo adentro de nosotros que algo que no es verdad llega a un punto que se vuelve realidad solo porque lo pensamos demasiado y actuamos en base a ese pensamiento porque ya nos creó esos sentimientos. Y por último, y lo más importante, pues pide la ayuda al que siempre te va a ayudar. Pide la ayuda al que está interesado en tus emociones, en tus pensamientos y en tus sentimientos. Y es Dios. No es fácil cortar con los pensamientos y con las emociones que te están atacando. No es fácil detener esos sentimientos negativos. No es fácil. Y necesitamos ayuda. Y Dios está dispuesto a hacerlo. Dios se interesa en lo que estás pensando, en lo que estás sintiendo, en las emociones que están recorriendo tu cuerpo. Dios está ahí. Sean emociones buenas, negativas, positivas, agradables, como sea. Dios está interesado en ellas. Así que yo te invito a que te reconozcas tus emociones, tus sentimientos, a que te responsabilices por ellos y a que actúes. Actúa. Y para actuar, los pasos que te di y por supuesto buscar a Dios, que te aseguro que Él está ahí, al alcance de un hola, tan simple como hola, y Dios está ahí. Entrégale tus emociones, entrégale tu carácter y yo sé que de una forma sobrenatural Él te va a ayudar. Y nos va a ayudar a todos nosotros a tener mejores relaciones personales, a sentirnos mejor con nosotros mismos y dejar de pasar tantas temporadas tristes, deprimidos, enojados, amargados o que estallamos por todo y por nada. Así que bueno, ya saben, yo soy Rebeca y nos vemos en nuestra próxima reunión. Adiós.